la palabra del reino, pero ¿qué dice? No la entiende. Por eso dice, hermanos, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Ahora yo te pregunto, hermanos, ¿qué está diciendo aquí? ¿Está diciendo que oye la palabra o que no la escucha? Sí está diciendo, ¿verdad? Porque dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Entonces, hermanos, si usted se fija cuántas personas no están sordos, están escuchando la palabra de Dios. Amén. Pero dice que no la entiende. No quiere él no quiere obedecer. ¿Qué dice? No sea solamente oidores, sino hacedores de la misma palabra. Entonces ahí, hermanos, podemos comprender que estas personas sí escuchan y vienen, se sientan a escuchar, pero no entienden. ¿Sí? Entonces, hermanos, no entender su palabra es porque hay terquedad. Es como cuando un padre le dice a su hijo, no hagas esto, y lo hace. Y por más que le expliques el peligro, lo sigue haciendo cuantas veces le estés diciendo. Mi hijo es un terco, ya le dije una y otra vez y no entiende. Así es este tipo de personas. En conclusión, hace lo que él quiere viviendo de sus consecuencias. Entonces, hermanos, esa es la primera persona. La segunda, la que cayó en pedregales. Y lo vemos, hermanos, aquí en Mateo 13, 5 y 6. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y aquí, hermanos, en la explicación, en el 13, 20, 21, dice, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra. ¿Se fijan, hermanos, que todos dice que oye? ¿Sí? Entonces nos está hablando de personas que están sentados en una iglesia, que están sentadas en algún evento, que están sentadas escuchando de manera personal, si alguien les está predicando, si están en algún evento, si están en una confraternidad, póngale el evento que usted quiera, pero dice que son personas que están ¿qué? Escuchando la palabra de Dios. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es, hermanos, otro tipo de persona. Dice, la que cayó en pedregales es una persona, hermanos, emocionalista. Se emociona porque dice que escuchó la palabra y ¿cómo la recibió? Con gozo. ¿Sí? Pero dice que viene ¿qué? Vienen las pruebas, viene la persecución y se desanima. Entonces me está hablando de una persona, hermanos, que mientras está bien su situación, entonces está gozosa. ¿Sí? Mientras ella tenga una vida bien, entonces ella está gozosa. Pero dice que cuando en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, en los momentos difíciles, entonces ahí es donde esta persona ¿qué? Renuncia, se decepciona. ¿Sí? Entonces es una persona como emocionalista. Cuando todo está bien, entonces soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Pero cuando vienen las dificultades, tropieza, renuncia. Y hermanos, dice que se seca, por tanto, mueren.
¿Por qué? Porque no tiene raíces. Les importa mucho lo que les diga la gente. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos, cuando hay persecución, cuando hay prueba, cuando hay aflicción, nosotros, hermanos, creemos que va a venir Satanás de manera personal y nos va a venir a estar desanimando? Si ustedes se fijan, hermanos, ¿a quién usa? A las personas. Amén. Y nosotros, hermanos, somos muy emocionalistas. Por eso dice la Escritura, que decía Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y hermanos, es una de las cosas más difíciles de nuestra vida, que dice que la carne está peleando con el espíritu. Amén. Entonces, esa es la segunda persona, la que cayó en pedregales. La tercera, hermanos, la que cayó entre espinos. Ese lo podemos ver en el 7, en el 13:7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué dice, hermanos? Que cayeron entre ¿qué? Entre espinos, y los espinos crecieron y que la ahogaron. Y aquí, hermanos, en la explicación, en el 13:22, en la explicación que daba Jesús, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Se fijan, hermanos, que vuelvo a recalcar? Entonces, hermanos, no es suficiente venir a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. No es suficiente. Amén. Por eso, hermanos, de repente nosotros tenemos que entender que existen 4 tipos de personas en una iglesia y que no es suficiente. Por eso, hermanos, si somos insistentes cuando les decimos, antes de que el predicador tome lugar, prepara tu corazón, prepara tu tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque es un peligro. Si nosotros no tenemos una tierra buena, entonces va a caer un lado del camino. Entonces, ¿qué dice? Que viene lo malo, hermanos. Viene el malo, dice. Amén. Y arrebata lo que ya era tuyo. Si nosotros no venimos, hermanos, preparados, entonces dice también que puede caer ¿qué? Entre espinos. Y tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado de cómo venimos cada uno de nosotros, cómo estamos recibiendo a la palabra cada uno de nosotros. ¿Y esto qué significa, hermanos? En el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no tiene frutos, no crece. Porque dice que crece entre los espinos y los espinos la ahogan. Y esta persona no crece espiritualmente, por lo tanto es infructuosa. Dice que no tiene frutos. Para este tipo de personas siempre tienen algo más importante que Dios. Las cosas del mundo, el afán de este siglo, las riquezas. Es una persona cargada. El afán de este siglo hace 2 cosas, hermanos: ahoga la palabra y se hace infructuosa. La palabra ahoga de la idea que estrangula la palabra, la aprieta y la oprime. En muchos creyentes no han dejado que la palabra de Dios sea su prioridad. Van a la iglesia y nada pasa. Así como entran, salen. Nunca crecen. Han dejado que estas cosas entren a su vida: las preocupaciones, ansiedades y turbaciones.
En Filipenses 4, hermano, 6 al 7. Acompáñenme. Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y qué dice, hermanos, al principio en el 6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, hermanos, vemos que este tipo de personas no oran, no tienen tiempo para orar. Los afanes los afanes les han impedido que oren. Dice, hermanos, aquí vamos a ver qué nos quita el afán. Dice que en primer lugar, hermanos, te quita el gozo. Lo leímos, dice en Filipenses 4:1 dice, hermanos: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cómo debemos estar, hermanos? ¿Cómo debemos de mantenernos? Dice: con gozo y corona mía, estad así firmes. Amén. Entonces veíamos, hermanos, que lo primero que te quita los afanes de este siglo es el gozo. Ustedes pueden ver a una persona estresada, agobiada, ¿sí? Y por lo tanto no tiene gozo ya la persona. Y lo segundo, hermanos, que te quita los afanes de este siglo, dice que es la gentileza. En Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Dice que la gentileza, ¿qué, hermanos? Tiene que ser conocida. ¿Cómo está el mundo, hermanos? ¿No está afanado? ¿No está estresado? No, porque no lo dejó pasar, en el uno y uno se están peleando. Dice que nos roba la gentileza. O cómo contesta la gente. ¿No te han atendido a veces en restaurantes o en tiendas y no son gentiles? Y tú dices: yo aquí ya no vuelvo. Pero no sabemos, hermanos, que ya están llenos de preocupación. Dice que los afanes de este siglo es lo que te van a hacer, te van a quitar el gozo y la gentileza. Pero no solamente, hermanos, dice que eso pasa afuera, pasa en los hogares, ¿sí? Cuando el esposo viene del trabajo, ¿cómo viene? Dice que ya no viene gentil, ¿sí? Ya viene enojado, viene molesto. O la esposa también, por los afanes, dice que ya empieza un pleito entre ellos. ¿Por qué? Porque ya no hay gozo y dice que tampoco hay gentileza. Y si ustedes se fijan, hermanos, eso es lo que hace los afanes de este siglo, que lo único que te dan son preocupaciones. Y la gente, hermanos, que está yendo al doctor y el doctor les dice que no tienen nada, ¿es por qué? Por los afanes. Es puro estrés. Entonces dice, hermanos, que el afán te quita el gozo y la gentileza. Muchos por sus preocupaciones dejan de ser amables. ¿Cuánta gente, hermanos, podemos encontrarnos? Y si usted se fija, la mayoría de la gente está molesta. La mayoría de la gente está enojada. Ha dejado de ser gentil. Dice: con sus hijos, sus cónyuges, con los demás, están afanados o estresados. Siempre están irritados. Son lentos para orar. Dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Les aseguro, hermanos, que este tipo de personas se están tan cansados que no le entregan sus cargas del día, porque dice que son conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué le está diciendo, hermanos, la persona cuando tú, hermanos, te sientes estresado, están tus preocupaciones? ¿No dice el Señor que vengas a Él? Venid a mí, todos los que están cargados, los que están trabajados, los que están cansados, que yo los haré descansar. Entonces, hermanos, vemos que es una persona que no ora, por lo tanto siempre está enojada, está irritada y no ha dejado que el Señor, no ha ido, porque dice con todo ruego, ¿sí? Le está rogando al Señor. Y luego dice con acción de gracia, no es con quejabanza, sino que se convierte en una acción de gracias. Entonces, vemos entonces que es una persona que no ora, porque dice, porque si orara de verdad le llevaría sus peticiones al Señor, rogaría a Dios y le daría gracias. Si oraran, tendrían un corazón protegido por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que dice, hermanos, aquí en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice, hermanos? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿De qué va a guardar, hermanos, nuestro corazón y nuestros pensamientos? Dice que en Cristo Jesús es nuestro descanso. Por eso, hermanos, está el estrés, porque tú ya estás pensando en cómo en tu trabajo, ya estás pensando en tus deudas, ya estás pensando en que te fue mal en el trabajo, ya estás pensando, estás tan cargado, y cómo voy a hacer este pago, y cómo voy a pagar la escuela. Tus pensamientos no son los de Cristo, no estás descansando, no tienes esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces, pues, a ver. Así es, así es. No descansas en el Señor, ¿verdad? No descansas en el Señor. Pues yo creo, hermanos, que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Todos hemos experimentado. ¿Cuántas veces, hermanos, la gente no duerme? Sus pensamientos están en los problemas, sus pensamientos están en los afanes de este siglo, dice, y no está descansando, no hay paz, no hay tranquilidad. ¿Sí? Miren, hermanos, es tan sorprendente como nosotros podemos ver en esta actualidad cuánto suicidio hay por eso, por los afanes de este siglo. Hay muchísimo suicidio de gente que por querer aparentar están endeudados como no tienen idea, y ellos buscan una de las salidas es el suicidio. ¿Por qué? Porque no tienen paz, porque no tienen gozo, ¿sí? Por eso dice que la paz que da el Señor sobrepasa todo entendimiento. Amén. Nosotros, mi esposo y yo, de repente sacamos cuentas y decimos, ¿cómo pagamos tanto? ¿Sí? Y no quiere decir, hermanos, que vamos a estar en cama esperando que las cosas se solucionen. Amén.
Ahí entra, hermanos, la oración y entra la sabiduría. Amén. Y entra, hermanos, el que Dios nos ayude, amén, a ser sabios. Por eso, hermanos, cuando nosotros oramos, hermanos, por la 10ª parte del fruto de tu trabajo, también se ora por el 90%, porque tú eres responsable de los dos, del 10% y del 90%. Amén. Y que es cuando tú le tienes que pedir sabiduría, hermanos, a Dios. A veces por querer aparentar, hermanos, una vida que no podemos vivir, entonces ese 90% se sale de control. Y cuando viene tu siguiente sueldo, te das cuenta que ya no te alcanzó a todas esas deudas que muchas veces son innecesarias, hermanos. Son innecesarias. ¿Por qué? Porque de repente nosotros empezamos a tener deudas y te das cuenta que no eran necesarias. Pero es fácil. El mundo te presenta algo que aparentemente te pones contento cuando te ofrece una tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito, dices, es de 30, de 50, de 80. Entre más, hermanos, te pueda dar una tarjeta, es mucho más responsabilidad de cómo manejarla. Si tú la manejas bien, va a ser una bendición. Pero si tú la manejas mal, olvídate. Sí, porque estamos hablando de empresas que no pierden y que no les va a importar tu situación. Ellos lo que quieren es que tú le pagues, ¿sí? A como dé lugar. Entonces, hermano, dice, por eso habla también de las riquezas, ¿sí? Habla de los afanes y habla de las riquezas. ¿Por qué, hermanos? Porque de repente la gente ahora, para poder empatizar con la gente, tiene que vestir con marcas para sentirse, no sentirse excluido. Tiene que usar, ponerse perfumes, no sé. Amén. Amén, hermanos. Están muy serios. Entonces, hermanos, el afán es un gran problema cuando entra en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer cuando estamos llenos de ansiedad? En 1 de Pedro 5, ahí nos dice, 1 de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué dice, hermanos? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Sabemos, hermanos, que tenemos un Dios que somos importantes para Él, que Él no nos va a rechazar. Dice que echemos, ¿sí? Que en vez, hermanos, de tener un día con fricciones con tus hijos, con tu pareja, con fricciones con la gente, con lo que está provocando el estrés, lo que está provocando el afán, lo que está provocando todo eso, dice que en vez que vayamos, hermanos, que echemos toda nuestra ansiedad, ¿con quién, hermanos? Con Dios. Amén. Tenemos que aprender a ir con Él, aquel que nos va a dar, hermanos, esa paz. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, cuando nosotros habla de echar, es porque tú vas a descansar en el Señor. Primero, humillarnos, y segundo, echar toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra tiene cuidado quiere decir que tiene interés y le interesa ayudarnos con nuestras preocupaciones. Quiere decir que a Él importamos, nos quiere,
cuidar. ¿No se agrada? ¿No le da gusto, hermanos? Que Él nos quiere cuidar. Amén. Que Él no nos gusta vernos así, hermanos, estresados, de mal genio, trabajados, cansados, que vayamos a Él. Y la última, hermanos, la última dice que ¿en dónde cayó? En buena tierra. Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual el 100, el 60 y el 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y hermanos, en el 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y si ustedes se fijan, hermanos, nosotros podemos ver cuando alguien entiende la palabra. ¿No le ha pasado, hermanos, que muchas veces usted quiere dar un consejo y la persona se molesta? ¿No se enoja? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Dale consejo al necio y te va a odiar, pero dale consejo al sabio y te va a amar, va a ser agradecido. Y si nosotros leemos, hermanos, nuevamente, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Y acá en el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es importante? Escuchar y entender. ¿Qué significa? Que se comparte la palabra y la palabra, hermanos, siempre nos va a hablar en la parte que nosotros necesitamos. En la palabra que nos está alentando, nos está direccionando, amén, nos está exhortando, nos está corrigiendo, nos está instruyendo, nos está guiando. Dice que escuchan y entienden. No tienes que estarles, hermano, dice y dice y dice y dice, porque dice que no entienden. Pero aquellos que dice que caen en buena tierra son aquellos que oyen y entienden. ¿Qué significa, hermanos? Que cuando hay una predicación donde hablan del perdón y el Espíritu Santo te está diciendo, ve y pide perdón, es una persona que está entendiendo. Pero cuando el Espíritu Santo le dice a la persona, ve y pide perdón, y dice, no, que me pida perdón él, entonces es una persona que no está entendiendo. Yo no sé si me están comprendiendo, hermanos. ¿Sí? Son entendidos. ¿Oyen? Cuando es en buena tierra, dice que oyen y entienden la palabra de Dios. No son necios, no son tercos. Amén. ¿Y qué más dice, hermanos? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios y da fruto y produce al 170 y 30 por uno. ¿Sí? Dice que da fruto. Amén, hermanos. Y mas el que fue sembrado en buena tierra, oye y entiende. ¿Qué significa entiende? Obedece cuando obedece, hermanos. Y dice que cuando hay obediencia, hay un resultado, el fruto. Amén. ¿Se fijan? Entiende, obedece, por lo tanto, tiene que haber fruto. ¿Y qué dice Mateo 7:16? Por sus frutos los conoceréis. El Señor no nos va a conocer, hermanos, por tanta palabra que ya escuchamos.
y por tanta palabra que nosotros sepamos. Dice que Él nos va a conocer por los frutos que Él pueda ver en cada uno de nosotros. ¿Y cuáles frutos, hermanos? Te pregunto. Gálatas 5:22. ¿Qué dice, hermanos? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas, hermanos, quiere decir que tú te puedes saber toda la ley y toda la palabra de Dios, pero si no se ven frutos en tu vida, eres una persona que no ha entendido. Es una persona que la palabra está al lado del camino, que cayó en espinos. Amén. Entonces, hermanos, la cuarta persona es totalmente visible. No necesita decir que lee las escrituras porque se la aplica. No necesita decir que ora porque sus actitudes y sus acciones lo reflejan. No necesita decir que ayuna porque vemos cómo se mueve el poder de Dios sobre su vida. Que es obediente de la palabra porque tiene una personalidad que refleja el fruto del Espíritu Santo sobre su vida. Pero también las otras tres personas son visibles en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de contestar, en sus acciones, en cómo enfrentan las pruebas, las aflicciones, las que llevan una doble vida, etcétera. Y yo quiero, hermanos, terminar con esto. Si nosotros hemos permitido que la semilla caiga, si nosotros no hemos permitido que la semilla caiga en buena tierra, es tiempo de empezar. Cierra tus ojos un momento, ahí en tu lugar. Si no tenemos frutos, es tiempo de fructificar. Si no hemos perdonado, es tiempo de perdonar. Si no hemos descansado en el Señor y no hemos llevado nuestras cargas a Él, es tiempo de hacerlo. Si hemos estado afanosos, si hemos dadole más importancia a los afanes de este tiempo, es tiempo de cambiar. Si hemos confiado en las riquezas, es tiempo de pedirle perdón. Si no tenemos raíces, es tiempo de empezar a crecer. Si no he entendido y he sido terco, es tiempo de ser obediente. Si no me he comprometido, es tiempo de comprometerme. Si he tenido una doble vida, es tiempo de decidir seguir a Jesús. Si he estado seco, es tiempo de que crezcan mis raíces buscando el agua viva. Ponte de pie. Y si tú te has identificado con una de estas personalidades, hagamos un bonito altar. No es tarde para empezar, no es tarde para reflexionar, y que tú y yo podamos caminar diferente, que no nos convirtamos en huidores.